Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la expansión europea. ¿Por qué se dio esta expansión europea? Y es que Europa estaba en su zona de confort, estaba tranquilo, su comercio a través del Mediterráneo con Asia. La situación en Europa pues no estaba bien a finales de la Edad Media y para colmo de males su comercio se ve perjudicado. Entonces, el principal factor es el aspecto económico. ¿Qué es lo que ocurrió? La caída de Constantinopla, hecho que marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. ¿Qué ocurrió? Pues, para empezar, Constantinopla ubicada en el Imperio Bizantino. Los turcos otomanos habían adquirido, después de una oferta, 14 cañones nunca antes utilizados en guerra. Y curiosamente esos cañones primero se les había ofrecido pues al emperador de Bizancio, ¿no? Del Imperio Bizantino, y no lo había aceptado porque eran muy pesados, implicaba mucha gente para cargar esos cañones, demoraba mucho en disparar, incluso animales arreando para que jalen esos cañones, y no los adquirió. Pero los turcos sí lo compraron. Y con esos cañones que despreciaron en el Imperio Bizantino, fueron destruidos y sus murallas que los contuvieron por 1000 años van a ser derribadas. Constantinopla será saqueada y los turcos que ahora manejan Constantinopla, que le cambian de denominación y ahora se llama Tambul, le suben el impuesto, un impuesto desmedido, al comercio entre Europa y Asia, con lo cual se ve perjudicado todo el comercio. Los comerciantes que sí tengan o sí puedan pagar ese impuesto, o si quieran pagar en todo caso, lo van a hacer y no van a tener problemas. Pero hay países como Francia, Inglaterra, España, Portugal, que no van a querer pagar ese impuesto, no van a poder y van a buscar otros medios. A eso se le suma los grandes inventos de la época, como por ejemplo las carabelas, que son embarcaciones más ligeras y a su vez más rápidas. Por lo tanto, se puede llegar en menor tiempo al destino por mar. Los portulanos, que son los antecedentes de los mapas y cartas geográficas que eran elaborados por los marinos en sus viajes. Ellos recorrían de repente el litoral e iban dibujando, y ese bosquejo que dejaban le servía a otro marinero. Y de esa manera se fue difundiendo el conocimiento. Como tú puedes ver, este era el mapa de la época. Esta es una imagen que ha sido pues recuperada y es el mapa más exacto que se tenía de Europa, pero no se conocía más. No sabían de la existencia de América, no habían llegado hasta la Antártida, solamente una parte de América, una parte de África, solamente el norte de África conocían y sabían que existían las llamadas Indias, pues, ¿no? Se crea el astrolabio, que te permite navegar siguiendo el movimiento de las estrellas. Luego la brújula, un invento de los chinos difundido por los árabes. La pólvora, y con lo cual, si bien es cierto, se inventa en Asia como fuegos artificiales nada más, para diversión, en Europa se usa como armamento. Y con eso ya tienen cierta defensa contra otros enemigos, ¿no? Y ya para terminar, la imprenta, ¿no? Con Gutenberg, que es el que inventa la imprenta, la difusión de los libros, de los textos, va a ser mucho más rápida y eficaz que antes con los copistas. Estos copistas se dedicaban a copiar libros enteros a mano y se demoraban un montón. Entonces con la imprenta se difunde más rápido el conocimiento. A eso se le suma la crisis que se vivía en Europa en el siglo XV. Ya en la Edad Media nosotros hemos conversado que en la Baja Edad Media el factor climático jugó un papel importante. El crudo invierno repercutió en las malas cosechas y la falta de terrenos para desarrollar la agricultura hicieron que la población no se alimente bien. Al no alimentarse bien,
es víctima fácil de las enfermedades. Y sobre todo, una enfermedad nueva, traída de Asia, no es el COVID, es la peste negra, que azotó y mató a 1/3 de la población europea, otros dicen que hasta la mitad de la población europea. Hubo una crisis tremenda, las cruzadas han sido derrotas, cuando la gente se siente desprotegida porque su señor feudal ya no puede cuidarlo ya que ha sido derrotado por los musulmanes, se refugia en las iglesias y en las iglesias basta que esté una persona con peste negra y que no lo sabe, tose, estornuda y contagia a todos los que están refugiándose ahí. Entonces la persona, el campesino, el siervo, que ya no puede confiar en el señor feudal, ya no puede confiar en la iglesia porque en la misma iglesia se está enfermando, se siente desprotegido, se siente un caos, es como si estuviera solo ante el mundo y todo está yendo mal. Es una crisis que afecta incluso al factor mental en la sociedad europea. Acá tenemos un médico, por ejemplo, generalmente judío, porque los judíos, al ser muy aseados, a diferencia de los pobladores de la Edad Media, los judíos no se enfermaban. Rara vez se enfermaban los judíos, y es que practicaban muy bien los hábitos de higiene, ¿no? A eso se suma el desarrollo de las guerras. Europa, al terminar la Edad Media, estaba mal, muy mal. Guerras civiles, el desarrollo de la guerra de los 100 años, enfermedades, pestes, hambruna. Era un caos en la época medieval. Entonces, con todos esos factores ya desencadenados, surge una serie de descubrimientos geográficos. Nos vamos a centrar en el caso de Portugal y vamos a hacer mención al tema de España. En este sentido es preciso hablar de la reconquista ibérica. Lo que vemos acá en imagen es la península ibérica, que hacia el año 711 había sido conquistada casi en su totalidad por el Imperio Árabe. No pudo llegar más hacia el norte porque acá en color verde, que se encuentra el Imperio Carolingio, fueron contenidos y derrotados por Carlos Martel luego de la batalla de Poitiers, y esta parte en rosado, que es el reino de Asturias, un reino cristiano, fue defendido acérrimamente por su rey Pelayo. Y como los árabes no creyeron importante esa región, al estar muy lejana y tener pocas probabilidades de desarrollo económico, no la tomaron en cuenta. Error para los árabes, porque luego de unos años, a partir de Asturias, iniciaría un proceso de reconquista que duró cerca de 800 años, formándose nuevos reinos, como el reino de León, el reino de Portugal, que es el primero en independizarse, el reino de Castilla, el reino de Navarra y el reino de Aragón, hasta que hacia el año 1453 los reyes católicos consolidan victorias importantes, juntan sus reinos y su ejército crece, su poder se hace mayor y solamente quedaba un pequeño reino al cual se le llamó Reino de Granada. Bueno, esos reyes católicos, Fernando de Aragón, rey de Aragón, y la reina Isabel de Castilla, fueron los reinos más poderosos de España y lograron expulsar lo último que quedaba de los musulmanes luego de 800 años, derrotando al emperador Boabdil en una célebre escena en la cual Boabdil se rinde y entrega las llaves de la ciudad a los reyes católicos, ¿no? Y surge una frase bastante conocida que hace alusión a lo que le dice la mamá de Boabdil cuando éste va a contarle lo que ha ocurrido, ¿no? La mamá le dice: ahora lloras como una mujer lo que no pudiste defender como un hombre, porque ha perdido la batalla. Boabdil ha sido derrotado, los reyes católicos han ganado y han recuperado la península ibérica. Entonces imagínate, Portugal y España están con todos los ánimos por el cielo. Se sienten los más fuertes del mundo. Claro, para ellos el mundo es pequeño todavía. Es Europa, el norte de África y una parte de Asia, nada más. Entonces, se sienten lo mejor de lo mejor en el aspecto militar, en el aspecto político, en el aspecto económico, y van a emprender ciertos viajes de exploración con ese espíritu aventurero que han tenido resultado de la reconquista ibérica. El proyecto portugués es iniciado por Enrique el Navegante. Él es un príncipe que va a fundar una escuela a la cual se le conoce como Escuela Náutica de Sagres, que funcionó en esta península, y ahí se van a reunir los principales navegantes de Portugal, van a intercambiar conocimiento y va a ser un centro de difusión de ideas bastante importante
para esta época. Luego tenemos el caso de Bartolomé Díaz, un navegante muy experimentado que trata de buscar una nueva ruta de comercio. Entonces, esta que está acá, donde dice Lisboa, es Portugal obviamente, esta es la península ibérica. Y como Constantinopla ahora se encuentra bajo el dominio de los turcos, no pueden comercializar por esa zona. Tienen que buscar una nueva ruta comercial. Y el proyecto de Portugal es bordear África, que ellos no sabían hasta dónde era, ¿no? Conocían más o menos hasta Cabo Verde, no más conocían, y no sabían dónde culminaba, pero sí sabían que en algún punto debería terminar. La idea era encontrar ese punto, bordearlo y llegar a la India, o lo que ellos llamaban las Indias, que está conformada por la India, Cathay, que era China, y Zipango, que era Japón. Entonces, Bartolomé Díaz es quien llega hasta el Cabo de las Tormentas, que es la parte final, donde casi muere, pero sobrevivió. Y es por eso que a raíz de ese acontecimiento se le cambia de nombre al Cabo de las Tormentas y se le llama Cabo de Buena Esperanza. Va con esa noticia porque no tenía más tripulación, no tenía forma de continuar con su viaje. Regresa a Portugal, comenta lo que ha ocurrido y obviamente Portugal va a estar muy feliz con esta noticia. Han llegado al final de África y solamente falta bordearlo, nada más. Falta la otra mitad y ya llegaron a las Indias. Vasco da Gama, otro navegante, es el primer portugués que llega a la India siguiendo este recorrido. Con las experiencias de los anteriores navegantes, llega al Cabo de Buena Esperanza, bordea África y llega a la India, a la zona de Calicut. Obviamente ahí no va a ser bien recibido porque los indígenas aborígenes de esta localidad son un poco agresivos, pero ya llegó a la India, ya consiguieron su propósito, van a regresar y con esa noticia llega hasta Portugal para emprender un nuevo viaje y colonizar toda esa zona. Es en este recorrido que se envía a Álvarez de Cabral, pero este navegante tiene pues malos vientos y no llega en primera instancia a la India, sino que es desviado por los vientos y llega pues a las costas de otro territorio que nosotros hoy en día ya sabemos que es el Brasil, pero en esta época no se conocía, ¿no? Entonces Álvarez de Cabral por casualidad llega a las costas de Brasil, descubre América para los portugueses y empieza también ahí un proceso de colonización porque va a encontrarse con gente nueva, gente con un color de piel diferente a los europeos, pero tampoco son africanos, sino un poco más abrazaditos por el sol, ¿no? Por eso se llama Brasil a esta zona, un poco marroncito su piel. Luego retoma su recorrido, llega a la India y esa noticia se la hace saber a Portugal. Y finalmente ya con Alfonso de Albuquerque sí se consolida la presencia de Portugal en las Indias. A través de expediciones militares se instauran colonias en esta localidad para poder realizar el comercio de manera tranquila. De manera complementaria, si el proyecto de Portugal era bordeando África, España no podía hacer lo mismo. Entonces en España se presenta un navegante del cual muchos desconfiaban y había sido rechazado ya en Italia, había sido rechazado en Francia, incluso en Portugal porque ya tenían su propio proyecto. Pero al llegar a Francia, ese navegante llamado Cristóbal Colón les presenta un proyecto bastante viable, que era viajar a Occidente para llegar a Oriente, fundamentándose en que la Tierra era redonda, no era esférica. Lamentablemente pues Colón no contaba con que en el medio de su recorrido, en el medio del mar, había un nuevo continente. Claro que Colón, para que sea financiado por los reyes católicos en España, va a tener que expresar algunas mentiras. Él decía que en su viaje se iba a demorar aproximadamente un mes y medio, 2 meses como máximo, porque no contaba con que ahí se encontraba América. Pero los especialistas sabían que con las dimensiones de la Tierra, que ya se calculaba desde la época griega, solo que en la Edad Media la Iglesia había puesto muchas trabas al conocimiento, pero ya se sabía en las dimensiones de la Tierra. No iba a demorar Colón, por más que vaya en carabelas que son rápidas, no iba a demorar 2 meses.
iba a demorar aproximadamente 8 meses. Y efectivamente fue el tiempo que se demoró. Entonces, a pesar de eso, consigue el auspicio de la corona española, viaja con los hermanos Pinzón, que también lo financian, se topa pues con un nuevo continente y él, seguro de haber llegado a las Indias, le entrega esa noticia a los reyes de España, quienes financian un segundo viaje, y así son 4 viajes en el cuales se va poco a poco consolidando la presencia de los en América, ¿no? Pero Colón murió seguro de haber llegado a las Indias. Además, tenemos que conversar sobre el humanismo, que es una ideología burguesa surgida en el siglo XIV. Bueno, ¿cuáles son sus características? Para empezar, una actitud filosófica, cuestionadora del mundo. Si ellos dicen, ¿no? Si es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, entonces, si Dios es perfecto, el hombre también debe serlo. Por lo tanto, surge un nuevo antropocentrismo. ¿Y por qué te digo nuevo? Porque ya había sociedades que habían trabajado este criterio, como Grecia y como Roma. Ellos admiraban, valoraban, veneraban la figura humana, tanto así que sus dioses tenían forma humana, ¿no? El hombre vuelve a ser el centro del pensamiento a diferencia de la Edad Media. Se revalora la cultura clásica tradicional. Estamos hablando de Grecia y de Roma. Por ejemplo, acá tenemos una obra llamada El nacimiento de Venus. Estamos hablando de Venus, una diosa romana con orígenes griegos. Se llamaba ya Afrodita. Y en esta época pues del humanismo se tiene bastante influencia de estas culturas clásicas, solo Grecia y Roma. Tiene una actitud bastante pedagógica, moralizadora, aparte de cuestionadora, moralizadora, porque no solamente tienen libros para aprender, para acceder al conocimiento, sino también está desarrollándose las universidades, los monasterios. Entonces el conocimiento se va a difundir y más adelante va a influir en la ciencia y en el arte, porque este humanismo repercute fuertemente en el surgimiento de un movimiento artístico. El humanismo como movimiento filosófico influye en el renacimiento, que es netamente artístico. ¿Cuál es el origen de este humanismo? Ya dijimos, desde el siglo XIV, inicios del XV, en la ciudad de Florencia. Esta es Florencia, cuna del Renacimiento, cuna del humanismo, debido al ascenso de la burguesía al poder. Recuerda, esta burguesía son aquellas personas que viven en los burgos, en las ciudades, que han consolidado sus ingresos, su capital, tienen dinero y pueden acceder al conocimiento. Además, con el surgimiento de los mecenas. Un mecenas es una persona o familia que paga los servicios de un filósofo humanista en este caso. De tal manera que el humanista ya no tiene que trabajar, el filósofo ya no busca trabajo, solamente se dedica a pensar, a cuestionar, a generar conocimiento. Y uno de los mecenas más conocidos son la familia de los Medici, que estamos viendo ahí. Otra familia son los Gonzaga, los Visconti, incluso reyes como Carlos V o papas como León X han sido grandes mecenas de la época moderna, ¿no? A eso se suma la migración de los sabios bizantinos. Como Constantinopla estaba en crisis debido a las cruzadas, debido a la toma por los turcos, los sabios de Bizancio tienen que huir. Los sabios de Constantinopla tienen que huir. Los sabios del Imperio Bizantino salen de esa zona y llegan con su conocimiento a Europa Occidental y se mezcla el conocimiento. Surge una revolución del conocimiento, ¿no? Y por último ya la crisis medieval, que obligó a cuestionarse toda actitud que se tenía como consolidada hasta esta época, ¿no? La política, la religión, etcétera. Algunos de sus representantes más importantes, por ejemplo, Francesco Petrarca, padre del humanismo, autor de Sonetos a Laura, Cancionero y África. Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón. Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe, él nos dice que en el aspecto político el fin justifica los medios. En el aspecto político, no importa lo que hagas, te dice, con tal que si tú tienes una finalidad buena, todo lo demás queda de lado
y vale tu objetivo bueno en el aspecto político. Obviamente va a ser cuestionado más adelante porque es un pensamiento muy perverso. Tú puedes incluso llegar a matar con tal si tu finalidad es buena, entonces todo lo que hagas va a ser bueno. Eso es lo que da a entender. Por eso surge el pensamiento maquiavélico, ¿no? Un pensamiento un poco perverso. Tomás Moro, él ya no es italiano. Los tres anteriores eran italianos. Tomás Moro ya es inglés y él escribe Utopía, donde narra y sugiere una nueva ciudad, una nueva forma de vivir, un poco utópica, por eso su obra así, un poco ideal. Incluso da bocetos de cómo debería ser y lo dibuja todo. Dante Alighieri, Dante también es italiano y él escribe La Divina Comedia, que en realidad nos da una salvación, porque hasta esa época en la estricta interpretación de la Biblia solamente te hablaba de un cielo y un infierno, de un paraíso y de un infierno. Si eras bueno, al paraíso, si eras malo, al infierno. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que han obrado bien toda su vida y antes de morir han pecado fuertemente y no han tenido oportunidad a arrepentirse? ¿A dónde van? ¿Al cielo o al infierno? Solamente había dos opciones. Y el otro caso también, pues, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas completamente malas que toda su vida han obrado mal y se arrepienten de todo corazón justo antes de su muerte? ¿A dónde van? ¿Al cielo o al infierno? Uno Dante propone una solución y él crea el purgatorio, porque la Biblia estrictamente no lo dice. No existe el purgatorio para la Biblia. Pero Dante lo crea y a partir de eso ha tenido bastante acogida y hoy en día lo usamos. Y Erasmo de Rotterdam, que es un holandés, él escribe Elogio de la locura. Erasmo de Rotterdam es considerado como el más importante humanista de esta época. Primera pregunta de la autoevaluación, a ver, ciudad italiana considerada como la cuna del humanismo y el renacimiento. ¿Será Roma, Florencia o Milán? Muy bien, tú ya sabes que estamos hablando de Florencia. La pregunta 2 nos dice, principal característica del humanismo. La escolástica no es una ideología de la Edad Media, es una filosofía. El geocentrismo, al contrario, en esta época del humanismo surge también el desarrollo de las ciencias y Copérnico plantea el modelo heliocéntrico, donde el Sol es el centro del universo. También se equivocan. El antropocentrismo, eso sí puede ser. Antropo, hombre. Centrismo, el hombre es el centro de estudio, de cuestionamiento. Ya, puede ser. Pero te dice, ojo, mira, heliocentrismo, que también es característica, ocurre en esta época. Y la religiosidad, no tiene nada que ver, eso es propio de la Edad Media. Pero te dice principal característica. Principal. El hombre vuelve a ser el centro de todo pensamiento. El antropocentrismo. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.